tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, programa número 56 de este ciclo que se emite a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y para todo el mundo a través de forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy desde el Centro Cultural del Bicentenario, nuevamente de este hermoso museo, el Museo Andrés Chazarreta. Vamos a tener imágenes, tenemos que agradecer a la doctora Sara Liendo y a todo el personal del Centro Cultural del Bicentenario por permitirnos hacer nuestro programa aquí. Hoy tenemos un muy buen programa íntegramente realizado por nuestro productor ejecutivo Ricardo Ferraro desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tengo que agradecer, como siempre, a la gente de La Perla por la vestimenta habitual y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas por el apoyo irrestricto al programa en cada uno de los años que se viene realizando. Recuerden ustedes que están abiertas las inscripciones, cupos limitados para los cursos e-learning, los cursos que propone Fórum Jurídico Fiscal para noviembre y diciembre en la modalidad e-learning. El 14 de noviembre, la doctora Teresa Gómez, imperdible, con el tema procedimiento tributario, cupos limitados, la doctora Teresa Gómez, el 14 de noviembre. Y justamente, hablando de procedimiento tributario, tenemos que ir hacia la primera entrevista. Estuvimos con el doctor Horacio Cardoso, nuevamente un lujo tenerlo en el programa, para hablar de los recaudos que hay que tomar ante la apertura de una inspección o verificación. El doctor Horacio Cardoso, nuevamente lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Si hay un tema que preocupa al empresario y a los contadores, bueno, no solo a los contadores, a los abogados también, es el caso de la apertura de una inspección o una verificación. De manera tal que habría que saber cuáles son los recaudos que hay que tomar cuando esa inspección o esa verificación se inicia. Para charlar de ese tema, para que nos ilustre sobre ese tema, estamos hoy con el doctor Horacio Cardoso, alguien que ya es amigo de la casa, así que te agradezco mucho que estés con nosotros, Horacio, una vez más. Hacía tiempo que no venías, pero bueno, esta es una buena oportunidad. Y lo que te quiero preguntar es, ante la apertura de una inspección, ¿qué recaudo deberíamos tomar? Creo que el primer recaudo que tenemos que tomar es verificar la autenticidad de la inspección, la autenticidad de la notificación que nos hacen los inspectores, dado que en la Argentina ha proliferado mucho estos falsos inspectores que, aprovechando los miedos que genera la AFIP en los empresarios, utilizan esto como una forma de estafa. Verificado esto, que se puede verificar en la página de AFIP, la siguiente cosa que nosotros consideramos que siempre tiene que hacer el empresario o el contador es pensar en el respeto al derecho y fundamentalmente a los principios constitucionales. ¿Qué quiero decir al respeto a los principios constitucionales? En primer lugar, que el inspector no tiene la facultad de exigir información en el acto de apertura de la inspección requerida de forma verbal. Si bien la ley autoriza esto, la realidad es que en nuestro sistema lo que corresponde es que nos deje un requerimiento y para que el contribuyente tenga tiempo para contestarlo. ¿Y ese tiempo cuánto tendría que ser mínimo? Este plazo mínimo es de 10 días. Algunas veces lo hacen por un plazo menor. Este plazo menor yo diría que no es legal, pero la única consecuencia es que la AFIP no puede aplicar sanciones frente a este incumplimiento. Claro, porque el plazo legal es mayor. Exactamente, el plazo de la Ley de Procedimientos Administrativos es de 10 días. Entonces, el primer lugar es el principio, digo yo, de no declarar contra uno mismo, que si bien es discutible el tema de si resulta aplicable en sede administrativa o solamente en el ámbito penal, la realidad es que cuando el contribuyente tiene alguna duda sobre la información o piensa que ha evadido, la lógica es no contestar automáticamente. La segunda cuestión que tiene el mismo nivel de importancia es
el respeto a otro principio constitucional, que es la inviolabilidad del domicilio. ¿Qué quiere decir? Los inspectores pueden pedirnos que le exhibamos cosas o revisar algunos papeles de la empresa o entrar en algún lugar propio de la empresa, pero el contribuyente tiene todo el derecho, sin que esto genere ningún tipo de inconveniente o sanción, a negarse. ¿Por qué? Porque el domicilio es inviolable y solamente un juez puede ordenar la revisión de los papeles privados o del domicilio del contribuyente. O sea, el allanamiento. Un allanamiento, solamente en ese caso. Y acá es bueno, ya que lo planteás, aclararlo, que casi toda la justicia en la Argentina, casi sin excepciones, no otorga órdenes de allanamiento frente a las meras inspecciones. Las órdenes de allanamiento se otorgan solamente cuando se está investigando un delito tributario. Quiere decir que si al inspector no le damos una información, esto no lo va a habilitar a obtener una orden de allanamiento. Es decir, si estamos frente a una verificación que por su monto o por sus características no apunta hacia la ley penal tributaria, en principio es difícil que el ente recaudador pueda conseguir la autorización de allanamiento. Yo aclararía algo más. Yo diría que es casi imposible, porque nuestros jueces, en la protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio, son muy estrictos en el otorgamiento de estas órdenes y exigen que se esté investigando un delito tributario o que haya elementos que permitan considerar que hay una maniobra que va a ser denunciada penalmente. La falta de contestación a un requerimiento, la falta de contestación en término, el incumplimiento parcial de un enriquecimiento, yo diría que en ningún caso va a habilitar que un juez otorgue una orden de allanamiento. Claro, en el único caso que lo haría sería si estos requerimientos tienen vinculación con un delito penal tributario. O sea que en ese aspecto el tema de allanamiento queda circunscripto de alguna manera, solo a aquellos aspectos que tengan vinculación con delitos tributarios. Esta sería la cuestión. De manera tal que si no estamos en esto, ¿cómo siguen los pasos? Le contesto el requerimiento. ¿Y qué hacemos? Pues, ¿qué hace la FIP? ¿Y cuándo puedo yo dar la prueba para defenderme? A ver, yo en esto recomiendo a todos los contribuyentes y sus asesores ser formales. ¿Qué quiere decir? Cuando la FIP inicia una inspección, me notifica formalmente, me otorga formula un requerimiento con 10 o 15 puntos. Todos estos puntos me dicen, bueno, y tengo un plazo para contestarlo, 10 días. A los 10 días viene a veces el inspector y retira parte de la documentación o pasa más tiempo. Yo en general recomiendo que se deje constancias en actas de que la información que se ha suministrado, si falta alguna, que se deje constancia, no es inconveniente. ¿Por qué? Porque creo que en la medida en que todos, así, el fisco es muy formal, es recomendable que los contribuyentes también lo sean, como una forma de encauzar el procedimiento de la mejor manera. Lo que yo suelo recomendar al poco tiempo de iniciada la inspección es pedir vista y fotocopias del expediente de inspección. ¿Qué quiere decir? Este es un derecho que nos concede la Ley de Procedimientos Administrativos, en virtud del cual nosotros podemos ver la información que está recibiendo el inspector. Y el inspector, si bien es reacio a brindar esta información, porque de aquí surgen los cruces de información, la información que brindan terceros, a veces es reacio a exhibir esto, pero la ley exige o autoriza al contribuyente a exigir la exhibición de esto. De la misma manera que si yo soy acusado en una causa penal y tengo derecho a ver ese expediente, también tengo derecho a ver lo que informan mis proveedores, mis clientes, para saber exactamente dónde pueden haber algún tipo de inconsistencia por parte de nuestros clientes o nuestros proveedores o por parte del contribuyente. Entonces reitero en el concepto porque es muy importante.
pedir por nota, vista del expediente y fotocopia del mismo. Entonces vamos sabiendo periódicamente cuál es la información que tiene el fisco para poder nosotros corroborar o también pedirle a los clientes que no han contestado o que han contestado de manera errónea que corrijan la información. Entonces es un derecho que a mí me parece muy importante, el derecho a pedir vista del expediente. Después de tener en cuenta todo esto, ¿qué hace la AFIP? Y bueno, la AFIP empieza el procedimiento de determinación de oficio cuando le corresponda. Pero eso, digamos, que es para otra entrevista, ¿no te parece? Así que te agradezco mucho el haber estado con nosotros. Encantado y a tu disposición. Gracias. Belisario, vamos contigo. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Pasó la entrevista del doctor Horacio Cardoso. Muy buena tarea del doctor Ricardo Ferraro. Recuerden ustedes, cursos de Fórum Jurídico Fiscal para el cierre del año, para noviembre y diciembre, en la modalidad e-learning. El 14 de noviembre, la doctora Teresa Gómez, procedimiento tributario. En diciembre, la presencia en los cursos e-learning del doctor José Luis Sirena. Justamente en este segundo bloque de Fórum Jurídico Fiscal vamos a ir a su encuentro. Nueva entrevista del doctor Ricardo Ferraro con el doctor José Luis Sirena. Promoción del empleo registrado. Lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Se acaba de reglamentar la promoción del empleo registrado regulada por la ley 26.940, en el cual ya se podrá hacer operativa a partir del mes de agosto en forma retroactiva. Para analizarla la clasificaríamos en dos segmentos. El primero de ellos orientados a los microempleadores, o sea, aquellos empleadores que cuentan con un personal de hasta 5 trabajadores permanentes. La promoción consiste en tener una rebaja en las contribuciones patronales de la Seguridad Social en forma permanente para estos trabajadores del empleador hasta 5 trabajadores. La misma no abarca, digamos, contribuciones de la seguridad de la obra social, como tampoco la ley de riesgo de trabajo, ni tampoco las contribuciones a regímenes diferenciales. La misma se podrá, a diferencia de otras legislaciones que tuvimos anteriormente, se podrá tomar en forma permanente en tanto y en cuanto se cumplan determinados requisitos que mencionaremos seguidamente. Los requisitos son los siguientes. Primero, el sujeto que la pueda acceder a ella tiene que tratarse de personas físicas o sociedades de responsabilidad limitadas, sociedades de hechos o irregulares, y en la reglamentación ahora aclara acerca de los entes sin fin de lucro. Habla de las asociaciones civiles, entendemos que también sería extensible a mutuales y también a fundaciones. En lo que respecta la misma normativa faculta al comité de seguimiento de esta promoción a que pueda incorporar determinados sujetos al goce de la misma. O sea, reiteramos que esta rebaja es permanente, o sea, no es una rebaja transitoria ni por incorporar nuevos personal, sino que es por el personal que ya tiene la empresa al momento de entrada en vigencia la norma. Como volvemos a repetir, las rebajas son en forma permanente y ya están establecidos por medio de la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos los códigos de imputación. Tenemos que además adicionar que estos códigos tienen una rebaja especial adicional del 50% a aquellos empleadores que contraten personas con discapacidad. Los mismos los van a encontrar de código 301 en adelante en modalidades de contratación del sistema, que en este caso obviamente el sistema que van a tener que utilizar es el sistema de declaración en línea, que es hasta 100 trabajadores. O sea, igual lo van a ver en el SICOS, pero el sistema a utilizar en este caso ya hoy no se puede presentar más a través del SICOS para empresas de menos de 100, porque la misma Administración Federal de Ingresos Públicos se lo hace presentar nuevamente la declaración jurada. El requisito de estos empleadores es que no superen la facturación anual bruta neta de IVA de 2.400.000 en el año calendario inmediatamente anterior al goce de la misma, como también que no estén sancionados por el régimen establecido por esta normativa también, que se denomina REPSAL.
y está vinculado justamente al trabajo no registrado. En estos casos, el empleador que esté encuadrado dentro de una sanción por tener un trabajador no registrado o tenerlo en forma defectuosa, no podrá hacer uso de este beneficio. El beneficio, volvemos a repetir, es de carácter permanente. El segundo segmento, vamos a hablar sobre aquellas empresas que generan un incremento de personal sobre la base de la plantilla de marzo del 2014. O sea, es el periodo base que faltaba definir y ya fue definido por, en este caso, el decreto 1714, en donde el incremento de esa plantilla generaría un beneficio para las empresas. Empresas de hasta 80 trabajadores. Ahí tenemos que hacer una subdivisión para este tipo de empleadores, en donde si el empleador tiene entre 6 trabajadores y 15, va a tener una rebaja durante los primeros 12 meses del 100% de las contribuciones a la Seguridad Social y luego el segundo año del 25%. A partir del tercer año tendrá que, en este caso, pagar las contribuciones totales. En el caso que tenga entre 16 y 80 trabajadores, la rebaja es del 50% durante todo el periodo de los 2 años siguientes. Es requisito en este caso mantener la cantidad de trabajadores, el personal, como dijimos, a marzo. En aquellos casos que por algún motivo la plantilla se ve afectada, va a gozar de 3 meses, de 90 días, el empleador, como las normativas anteriores, ¿no? En el régimen de la ley 26476, también el Ministerio de Trabajo, por la resolución 3 en el año 2009, había dado el mismo plazo para que se pueda recomponer la cantidad de trabajadores y poder gozar del beneficio. Caso contrario, si fuera por motivo de despido, habría que volver a presentar las declaraciones juradas e ingresar el beneficio, la diferencia del beneficio justamente que se hizo uso, porque es un requisito esencial mantener el personal permanente en este caso. Los códigos de imputación en este caso serían del 306 en adelante y, como les decía, en este caso abarcaría solamente a los trabajadores de la Ley de Contrato de Trabajo. No tendrían esa rebaja las empresas agrarias en lo que respecta a trabajadores temporarios y permanentes discontinuos. Solamente tendrían la rebaja para el permanente en este caso. En las empresas del campo que tienen convenio de corresponsabilidad gremial también van a gozar de una rebaja de acuerdo al convenio de corresponsabilidad gremial que dispongan. Durante el primer periodo del convenio, un 50% de las contribuciones a la Seguridad Social y en el segundo periodo de un 25% de rebajas en la Seguridad Social. Aquellos empleadores que no lo estén, en el caso del trabajo agrario, tendrán las mismas rebajas también que el empleador de la LST, vinculadas a las contribuciones a la Seguridad Social. Vamos a definir cuáles son ellas para ya ir cerrando con el tema, y serían el concepto del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, la contribución patronal a la jubilación, la ley 24714, que es el régimen de asignaciones familiares, la 24013, Fondo Nacional del Empleo, y el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, el PAMI. Por ende, no estaría encuadrada ni la obra social, ni las contribuciones diferenciales que tengan que pagar los empleadores, como tampoco la ley de riesgo de trabajo. U24 tiene un plan para usted. U24, su vida, nuestro móvil. Ahí pasó la segunda entrevista. Gracias, doctor José Luis Sirena. Atentos, en el mes de diciembre el doctor Sirena en los cursos dentro del marco del ciclo de actualización tributaria de Fórum Jurídico Fiscal en la modalidad e-learning. El doctor Sirena va a ser el expositor en diciembre. Obviamente ya están abiertas las inscripciones. El 14 de noviembre la doctora Teresa Gómez, procedimiento tributario. Vamos a ir a la tercera entrevista desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchísimo es el trabajo que tenemos los contadores mes a mes con los distintos vencimientos. Hay que actualizarse constantemente también por las múltiples modificaciones que se producen en las distintas áreas de nuestra profesión, pero también para esta fecha hay que ir preparando lo que es la declaración jurada anual de cara al cierre de este ejercicio 2014, que será presentada en abril y
mayo, según corresponda, del año 2015. De todo esto, de una preparación acorde, va a hablar el doctor Marcelo Rodríguez en Fórum Jurídico Fiscal. Hay 4 cosas que nunca vuelven atrás: la flecha lanzada, la palabra pronunciada, la oportunidad perdida y la declaración jurada presentada. En este contexto es que quiero instalar, siendo que estamos llegando a la finalización del año fiscal 2014, quiero instalar entre todos los colegas y también entre los contribuyentes un tema crucial, como es el de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, en este caso para las personas físicas. Es muy común que los contadores públicos no tomen los recaudos necesarios tendientes a la confección adecuada de la citada declaración jurada y fundamentalmente no instalen el tema de la complejidad que esto trae aparejado, tanto en lo que es la confección de la misma como adicionalmente en el día después. Yo creo que es muy importante comentarle al contribuyente que la presentación de la declaración jurada generará, ante las divergencias, los errores, las omisiones que pudiera detectar el fisco, pudiera estar generando alguna suerte de complicación, no tan solo en lo que sería el ajuste que pueda motivar una fiscalización, sino adicionalmente las implicancias ulteriores en el marco de lo que es el sistema jurídico argentino. Imagínense ustedes que está hoy vigente la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria y por qué no decir también que el delito de evasión fiscal es precedente a lo que pueda ser considerado como lavado de dinero. Esto es el día después, el ex post, lo que pudiera llegar a motivar que el contribuyente decidiera, en virtud de las implicancias que te trae aparejado, decía, no presentar la declaración jurada. Sucede, estimados colegas, estimados contribuyentes, que hoy todo el universo se ha confabulado en contra del contribuyente, en tanto y en cuanto esta negativa a la intención de presentar la declaración jurada puede estar complicando el normal desarrollo de la actividad del contribuyente. Fíjense que recientemente ha sido publicada la Resolución General 3665, la cual imposibilita la emisión de las facturas por parte de las imprentas, en tanto y en cuanto el contribuyente no haya presentado la declaración jurada. Adicionalmente, hemos tenido este año la insistente y tediosa persecución, si ustedes quieren, por parte de las entidades financieras o incluso de la UIF, tendiente a obligar a los contribuyentes a presentar la declaración jurada, so pena de imposibilitarle operar con los bancos. Fíjense ustedes entonces que no es una solución, atento a la complejidad que puede traer aparejada la ulteriormente la presentación de la declaración jurada, no presentar, porque el sujeto no puede dejar de presentar. Como si todo lo expuesto fuera poco, yo creo que es importante consignar el impacto que tendrá para el periodo fiscal 2014 en lo que respecta a la determinación del impuesto que en definitiva va a tener que pagar el contribuyente, la falta de las modificaciones necesarias que tiene la ley de impuesto a las ganancias hoy día. Sabido es que no hay todavía modificaciones tendientes a elevar el mínimo no imponible, a elevar el monto de las deducciones personales en su conjunto, las deducciones generales, como así tampoco ha habido modificaciones en lo que son las alícuotas previstas en el artículo 90. Todo esto generará, sin ningún lugar a dudas,
un incremento del monto del impuesto determinado en un porcentual muy superior al que cualquiera de ustedes pueda llegar a imaginarse. Naturalmente, el eslabón que falta considerar es el impacto entonces de la inflación sobre la determinación del impuesto. En algún momento hemos instalado en los medios la posibilidad de entender que ya no estamos en presencia de un impuesto a la renta, sino que por el contrario estamos en presencia de un impuesto al monto consumido. Imagínense cualquier individuo independiente, como también cualquier asalariado, que naturalmente ha incrementado sus gastos de consumo, ha tenido que asumir incrementos en el colegio, en la cuota de colegio de sus hijos, en la medicina prepaga, en los gastos de consumo básicos. Esto naturalmente en la ecuación patrimonial va a denotar un incremento en el quantum del monto consumido. Inexorablemente ese incremento del monto consumido, a no ser que pueda ser fondeado o financiado con activos que tuviera al inicio del periodo fiscal, serán financiados entonces con renta, con ganancias, y cuando estas ganancias son sometidas a una absurda y descontracturada tasa de imposición, pues entonces, sumado esto a la falta de adecuación de las deducciones generales y personales, inexorablemente llevará a que el incremento del impuesto determinado, apareándolo con el que pagó el sujeto en el periodo fiscal 2013, certeramente se incrementará más que el incremento de la inflación en ese periodo fiscal. En resumidas cuentas, la estrategia que debiéramos estar adoptando, la sugerencia que proponemos en esta columna, es sencillamente, antes de que finalice el periodo fiscal, instalar el tema con los contribuyentes. Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias no hay que hacerlas en marzo o en abril, a poco de que venzan, sino que por el contrario hay que hacerlas, planificarlas y tratar de bosquejarlas antes de que venza el periodo fiscal en cuestión, atento a tomar los recaudos necesarios y fundamentalmente, estimados colegas, a instalar esta problemática en el contribuyente. No podemos soslayar todo lo que yo he mencionado en este micro, hay que plantear con la contundencia que lo estoy haciendo la responsabilidad que tiene el contador en sus manos al confeccionar la declaración jurada y que el contribuyente sea consciente de cuáles son las implicancias ulteriores de una deficiente presentación y fundamentalmente que tenga en cuenta que el impuesto que tendrá que ingresar será muy superior al que él pueda llegar a imaginar o el que tal vez esté dispuesto a ingresar. Se está terminando este nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Brillante tarea del doctor Ricardo Ferraro para este nuevo programa realizado íntegramente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, Ricardo, por tu gran trabajo esta semana. También muchísimas gracias a la gente del Centro Cultural del Bicentenario, a la doctora Sara Aliendo. Gastón Castaño, un gran abrazo para él también, que nos estuvo guiando por todo el museo. Se va a terminar el programa como habitualmente lo hacemos, con la frase en cada uno de ellos, digo bien, y además nos vamos con el tema musical. Esta vez va a ser el elegido Pink Floyd, Wish You Were Here. Así nos vamos, se termina un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal.